Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice la escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a estar hablando en esta noche del tropiezo del cristiano, los tropiezos del cristiano. Vamos a estar hablando basándonos en lo que dice esta porción de la escritura. Dice la palabra que nos acerquemos a él. El consejo del apóstol Pedro es que nos acerquemos a él. ¿Quién es él? Es Cristo Jesús. Los hombres han desechado la piedra angular, han desechado la piedra que es Cristo Jesús. Vamos a estar entendiendo en esta noche lo que es desechar la piedra, porque muchas veces creemos que posiblemente desechar la piedra angular solamente sea el apartarnos del Señor, el negar la fe, el irnos al mundo. Creemos muchas veces que solamente eso es desechar la piedra, pero no, mis hermanos. El pueblo de Israel era uno de los pueblos más religiosos que había. Caminó y caminó y caminó por el desierto, y después del desierto caminaron creyendo en Dios, caminaron aparentemente confiando en Dios, caminaron aparentemente esperando a Dios, esperando al Mesías. Pero dice la palabra del Señor que tropezaron sobre la piedra. Dice que la piedra iba con ellos, la roca iba con ellos, porque dice que la roca que los seguía era Cristo Jesús. Dice que cuando tenían hambre, tenían sed, ahí estaba la roca, y Moisés golpeaba una roca y brotaban ríos de agua de aquella roca y bebían. Seguía caminando el pueblo, llegaban a otro lugar y de repente estaba una roca ahí que se parecía muy similar a la que había golpeado en el otro lugar, y venía y la golpeaba de vuelta y salía agua. Dice la Biblia que esa roca los seguía. No eran ellos los que andaban siguiendo la roca los seguía. La roca les daba de beber, les daba el alimento espiritual, porque esa roca dice que era Cristo. Quiere decir que la roca que es Cristo no solamente está ahorita con nosotros en la iglesia, estaba con el pueblo de Israel desde hace antigüedades, desde que iban por el desierto, y ya la roca iba caminando con ellos. Ellos iban peregrinando por el desierto y ahí iba la roca para sustentarlos. Pero en vez de poder aprovechar la bendición, dice que tropezaban en la roca. Y ese es el peligro que tenemos nosotros los cristianos, aún de tropezar en la misma roca, en la misma palabra. Para vosotros los que creen, dice el Señor a través de Pedro, dice: la piedra es preciosa, es especial, es gloriosa. La palabra, la bendición, el caminar en el Señor es una bendición, es algo precioso, es una victoria para aquel que cree en el Señor. Dice la palabra: el que cree en el Señor, todo le es posible. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El que cree en la palabra no tiene tropiezo, no se estorba, no se detiene, nada le impide caminar. El que cree en el Señor va caminando, va marchando, va venciendo. Sí, ciertamente le salen cosas aquí, cosas allá y cosas más allá, pero por encima de todo lo que le salga, si lleva la palabra del Señor en su corazón, esta palabra tiene poder para salvar nuestras almas. Esta palabra tiene poder para levantar al débil. Esta palabra tiene poder para socorrer al que no puede caminar. Aleluya. Esta palabra tiene poder para enderezarnos los pies, para enderezar nuestro camino. Esta palabra nos afirma nuestro caminar.
Los que tropiezan sobre la palabra, dice, para los que no creen, esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está hablando de la cabeza del ángulo, de la piedra angular. ¿De qué nos está hablando todo este pasaje? Primeramente nos habla de dos pueblos. Nos habla del pueblo de Israel y nos habla de la iglesia. Dice que para el pueblo de Israel, esa piedra, la piedra del ángulo, fue un tropezadero. Tropezaron en la palabra, no pudieron tener victoria, no miraron la salvación. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos cuantos le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos vino, la piedra vino para ellos, Cristo vino para ellos, la roca vino para ellos. Pero dice que no creyeron en él, tropezaron sobre esa palabra. Quiere decir que todo el peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel, desde el desierto, que caminaron 40 años, que marcharon, que miraron maravillas. Dice la palabra que en ese tiempo que iban por el desierto, cuando iban caminando, había problemas, había necesidades, no había agua, no había alimento, no había sustento, no había abrigo, no había un lugar para comprar zapatos, para comprar vestido. Parece que se iban a morir en ese desierto. Era más de un 500,000 de personas, según dice la historia, los que salieron de Egipto. Imagínese usted, para que alguien pudiera alimentar esa cantidad de gente. Pero dice la Biblia que el Dios al que tenemos es un Dios tan poderoso que les daba pan de nobles, maná, pan del cielo, les daba a comer, les daba carne por las tardes, les daba agua de una roca, les daba bendiciones grandes aún a ese 500,000 de personas. Porque el Dios al que le servimos es un Dios que no conoce los límites. Es un Dios que dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios sigue siendo posible. Tu problema, no importa lo grande que parezca ser, para Dios es posible. Aleluya. Es posible sacarte adelante, es posible darte victoria. Quiero hablarle de los tropiezos del cristiano. El cristiano comúnmente cae en círculos viciosos. Hay mucho cristiano que cae en un círculo vicioso. El pueblo de Israel cayó en ese círculo. Y en el círculo que cayó es que iban en el desierto y iban dando vueltas a medio desierto, dando vueltas, 40 años dándole vueltas a un desierto. En un mes habían llegado a la tierra prometida, se hayan ido con dirección correcta. Pero no, iban dándole vueltas a ese desierto, porque Dios los quería llevar dando vueltas. ¿Por qué? Porque quería probar sus corazones, si eran rectos para con Él, si le amaban de corazón, sin interés alguno. Él los podía llevar en unos cuantos días a la tierra prometida. No obstante, se tardó 40 años para meterlos a la tierra prometida, y solamente entraron 2 personas de aquella generación, porque todos los demás murieron. Solamente estaban dando vueltas en un círculo vicioso. Llegaban al problema que no había agua y tropezaban sobre el problema. Llegaban al problema que no había comida y tropezaban sobre el problema. Llegaban a la necesidad que tenían de otro problema, otra situación, y tropezaban sobre el problema. Todos los problemas que iban enfrentando en el desierto, Dios sabía que no había agua en el desierto, y Dios pudiera haber abierto estanques y fuentes y arroyos y manantiales antes de que ellos tuvieran necesidad. Pero Él permitió que tuviera necesidad. Él permitió que se enfrentaran con la necesidad. Oye, hermano, ¿y para qué se enfrentaban con la necesidad? Para que miraran la gloria de Dios. Dios quería revelarse a su pueblo, y solamente cuando hay necesidades es cuando realmente Dios se puede descubrir, se puede revelar, puede mostrar quién es realmente Él. De otra manera no conocemos a Dios. Si nunca tenemos problemas, nunca vamos a conocer a Dios. Usted enséñeme una persona que ha tenido 1000 problemas y yo le diré: es una persona que conoce a Dios. Si está de pie a pesar de los 1000 problemas, es una persona que sabe que el Dios en el que ha creído es poderoso para sacarle adelante, es poderoso para sustentarle, es poderoso para darle ánimo para seguir. ¿Sí me comprende? Lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Hay tanto cristiano, o déjeme me incluyo ahí, habemos tantos cristianos
que caemos o podemos caer en un círculo vicioso, en problemas, en dificultades, en estorbos en nuestra vida espiritual, y vamos tropezando sobre las mismas cosas. Hay cristianos que tropiezan y tropiezan sobre su carácter. Son un carácter agresivo, enojona, y ese es un estorbo, es un tropiezo que está en su camino. Y apenas va acomodándose, va levantándose y vuelve a caer en lo mismo. Y promete y dice: ya no voy a hacerlo, ya no me voy a enojar. Y pasa un día, pasa una semana, pasa un mes y vuelve a tropezar sobre lo mismo. Ese carácter vuelve a encenderse, vuelve a gritar, vuelve a enojarse, vuelve a maltratar. Comienza a sacar aquello, está tropezando sobre aquel carácter, aquel estorbo. Y hay cristianos que tienen 20 años en el Señor y siguen tropezando sobre lo mismo. Su vida se ha convertido en un círculo vicioso que ya no avanza, ya no cambia, ya no mejora, ni siquiera mejora su relación con Dios, ni siquiera puede recibir esa comunión, esa intimidad con Dios. No puede progresar. ¿Por qué? Porque está en el círculo vicioso, siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Y el Señor dice: yo no quiero a una iglesia que esté en el círculo vicioso. Dice el Señor: yo quiero que vayas y tomes la tierra que te he dado, el territorio que te he prometido. No quiero que estés tropezando. Quiero que te enfrentes a la adversidad, quiero que te enfrentes a la lucha, quiero que te enfrentes al problema, y yo voy a estar contigo. El pueblo de Israel tropezó sobre una piedra, la piedra del ángulo sobre la que tropezaron. Dice: esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga, qué tremendo. Una piedra sobre la que tropezaron, una roca. ¿Acaso el pueblo de Israel iba caminando y se tropezaba con una piedra y caía literalmente? No. Pero ¿cómo es que tropezaba el pueblo de Israel sobre esa piedra? Sobre Cristo. ¿Cómo es que tropezaba? Yo le preguntaba: Señor, ¿cómo es que tu pueblo tropezaba día y con día y vez tras vez y año tras año y generación tras generación, tropezando con la misma piedra que estaba ahí? Ellos podrían decir: esa piedra, quítenla de ahí, siempre cayéndome. ¿Cómo se siente uno cuando se cae sobre la misma piedra que está por ahí? Se siente re mal. Y uno dice: ¿cómo quisiera arrancar esta piedra de ahí, que siempre cuando menos acuerdo me tropiezo ahí y me caigo? Imagínese el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que tropezaba sobre la misma piedra, la piedra que es Cristo tropezaba. Pero sabe que cuando uno tropieza sobre una piedra, uno no mira la piedra como que es Cristo. ¿Usted cree que el pueblo de Israel se fue a imaginar que esa piedra sobre la que estaban tropezando era Cristo? No se imaginaban que era Cristo. No se imaginaban incluso cuando Él vino y cuando Él anduvo en esta tierra haciendo milagros y maravillas. Era la piedra viva, la roca del ángulo. Y dice que no podían creer en Él, no podían aceptarlo, no podían recibirlo. Tropezaron una vez más en Él. Tropezar no significa que se caían físicamente. ¿Cómo es que tropezaban en la piedra, en la roca? Porque el pueblo de Israel tropezó año tras año, generación tras generación, en una piedra, en la piedra angular. Dice que es tropezadero para unos, pero es piedra que levanta a otros. Unos se caen entre esa piedra y a otros los levanta y los pone más firmes cada día. Yo no quiero ser de los que tropiece y me quede caído ahí con esa piedra. Yo quiero levantarme a través de esa piedra, y yo quiero que esa piedra nos levante, nos afirme, nos sustente, nos dé la firmeza que necesitamos. ¿Cómo tropezaron? Tropezaron cuando iban por el desierto y querían agua y se comenzaron a quejar y a murmurar en vez de tener confianza en Dios. Tropezaron pudiendo haber obtenido la victoria y la bendición del agua que iba a salir de aquella roca. La roca estaba ahí no para que tropezaran, estaba para que sacaran bendición de ella. Pero ellos tropezaron cuando no había que comer, cuando no había pan, no había maná, no había nada que comer. Tropezaron, murmuraron, se quejaron.
comenzaron a hablar mal, a hablar negativo y comenzaron a tropezar. ¿Cuántas veces tropezó ese pueblo? El pueblo de Israel. Estaban a medio mar o estaban a la orilla del mar y venían los egipcios por un lado y el mar al otro lado. Comenzaron a desesperarse y a gritar: ¿para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Mejor nos hubieras dejado allá, Moisés. Allá por lo menos estaríamos en paz, pero ahora nos van a matar. Mira, ¿para qué nos sacaste? Tropezando sobre la palabra. En vez de decir: gloria a Dios, el Dios que nos sacó de Egipto va a abrir este mar o va a hacer algo para que pasemos, pero hemos de salir en victoria. Si la mano de Dios está sobre nuestra vida, hemos de caminar, hemos de marchar, hemos de avanzar, hemos de triunfar para gloria de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al nombre del Rey. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el tropiezo? El tropiezo de Israel era su dificultad, era el reto, era la prueba, era la necesidad, era la lucha. Cuando venía la prueba, cuando venía el ejército de Faraón, allí estaba la roca, para que tuvieran bendición a través de la roca, para que confiaran y creyeran y fueran salvos por la roca. Pero también allí estaba la roca para que tropezaran. Si no creían, si dudaban, si no tenían confianza en Dios, iban a comenzar a murmurar, a decir: ahí vienen, ahí viene Faraón, a desesperarse y a murmurar contra Dios y a quejarse contra Dios. Quiere decir que los problemas, los retos, las necesidades, las deficiencias, las debilidades, todo aquello que viene contra nuestras vidas, esa es la manera como podemos tropezar nosotros. ¿En qué tropieza el cristiano? En lo mismo que tropezó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tropezó en la necesidad, tropezó en la angustia, tropezó en el problema, tropezó en todo aquello que venía en su camino. El camino estaba delante de ellos y en el camino había un montón de problemas, montón de dificultades, pero las dificultades, los problemas no estaban ahí para que el pueblo tropezara, sino para que el pueblo clamara al Señor y esa piedra cobrara vida y los salvara y los socorriera y los amparara y los fortaleciera y los guiara y los bendiciera. Para eso están los problemas en el camino. Los problemas no están en el camino para derrumbar al cristiano. Los problemas están en el camino para levantar al cristiano, para exaltar al cristiano, para purificar al cristiano. Los problemas están en el camino para moldearlo, para darle madurez, para que conozca a Dios, para que se revele la roca angular delante de su vida. Aleluya. Hay un montón de cristianos que tropiezan y tropiezan y tropiezan y apenas se van levantando y ya están en el suelo de vuelta, desanimados, caídos, quejándose, renegando, en vez de aprender a darle gloria a Dios. En vez de aprender a darle gloria a Dios. Hermano, pero mire esta situación que estoy pasando. Mire, hermano, es que estoy enfermo. Usted no sabe porque yo estoy enfermo. Y mire cómo me siento. La enfermedad o te hace tropezar o te hace mirar la gloria de Dios con una sanidad que recibirás sobre tu vida. No es para que tropieces, es para que seas levantado. Lázaro estaba enfermo de muerte, y Marta y María enviaron un siervo a decirle al Señor: tu amigo Lázaro, a quien amas, está enfermo, ven para que lo sanes. Y el Señor dijo: dile a Lázaro que la enfermedad no es para mal, es para gloria de Dios. Y este hombre, Lázaro, comienza a empeorar y comienza al grado que muere. Y cuando muere, llega Jesús al cuarto día. Cuando llega, dice que le comienzan a decir: Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Estaban tropezando sobre la palabra. Tropezando sobre la palabra, tropezando sobre la lucha, tropezando sobre el problema, tropezando sobre la necesidad. El tropezar es la necesidad. Cristo se manifiesta en la necesidad. Cristo se encubre en la necesidad. Cristo se descubre en los problemas. Miras un problema y dices: qué problema tan feo, pero Cristo está en medio del problema. Había un horno de fuego donde querían echar a 3 hebreos y los echaron al horno de fuego.
pensando que lo peor que les podría suceder es que cayeran al horno de fuego. Pero hubo una sorpresa, que dentro del horno de fuego estaba revelándose el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. Estaba esperando a los 3 hebreos dentro del horno de fuego para salvarlos, para revelarse a ellos, para decirles: no teman, yo estoy con vosotros. Han creído, serán levantados, serán exaltados. Aleluya. Dios se encubre como una piedra de tropiezo. Jesús en este pasaje se manifiesta como piedra de tropiezo. Así se llama en este pasaje, piedra de tropiezo. Pero Jesús, piedra de tropiezo, sí. Jesús, piedra de tropiezo, porque muchos tropiezan sobre de él y lo miran y se andan cayendo y dicen: esa piedra, ¿cómo está en el camino? Es Jesús. Ese problema, estoy cansado de ese problema. ¿Por qué yo tengo que pasar ese problema? Es Jesús el que está en medio de ese problema, queriendo tratar contigo, queriendo trabajar contigo, queriendo moldearte a ti, queriendo obrar en tu vida, y no lo puedes ver. Estás tan ciego que estás tropezando y estás quejándote y renegando, donde Jesús está encubierto. Si pudiéramos visualizar lo que hay en medio de cada problema, haríamos lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice: regocíjate cuando vengan muchas pruebas. Haz una fiesta, invita a la iglesia a una fiesta. Y si te dicen: ¿por qué, hermano? ¿Qué vas a festejar? Mis pruebas, tengo muchas pruebas. Estoy gozoso porque voy a mirar la gloria de Dios, porque voy a mirar el poder de Dios, porque voy a mirar la exaltación a través de este tropiezo que está en mi camino. Está manifestándose como un tropiezo, pero es mi Señor envuelto ahí. La Biblia habla de Daniel, un hombre que amaba a Dios y honraba a Dios. Este hombre creía en Dios por encima de todo. Le tendieron una trampa diciendo: el que ore a cualquier Dios excepto el rey lo vamos a echar en el foso de los leones. Y este dijo: a mí no me importa, mi Dios es fiel. Y este siguió orando, siguió clamando, y dice que lo agarraron y lo llevaron delante del rey. El rey procuró la manera de salvarlo, de sacarlo de aquel aprieto, y no pudo. Y ni modo, lo echaron al hoyo. ¿Sabe qué? Qué bueno que lo echaron al hoyo. Qué bueno que el Señor, qué bueno que el rey no pudo librarlo. Qué bueno que muchas veces no te puede librar el esposo. Qué bueno que muchas veces no te puede librar el predicador. Qué bueno que muchas veces el doctor no te puede ayudar. Qué bueno que en veces caigas al hoyo, al foso de los leones. ¿Por qué? Porque dentro del foso de los leones, si tienes confianza en el rey, ahí te va a estar esperando el ángel del Señor para cuidarte, para cubrirte, para que mires su gloria, para que sepas que no estás solo, que en este camino hay quien guarda a los que andan por este camino, hay quien vela sobre los que andan por este camino. Bendito sea el nombre del Señor. La piedra del ángulo, tropezaban sobre de ella y no sabían que era Jesús. La miraban como un estorbo, un obstáculo, lo más negativo, ese estorbo al lado. Esa necesidad no la quiero. Como quisiera que no se atravesara este problema en mi camino. Pero el Señor dice: yo estoy allí. Yo estoy en esa necesidad. Yo quiero que me descubras. Quiero que creas en mí a través del problema. Todos podemos decir: yo creo en Dios, aleluya, gloria a Dios, mientras no hay problemas. Pero cuando llegan los problemas, ahí se da cuenta realmente quién cree y quién no cree, quién era apariencia y quién es realidad, quién en verdad tiene su confianza en la roca inconmovible de los siglos, quién en verdad está firme en el cimiento que es el Señor, aleluya. ¿Estamos comprendiendo? El no creer no significa el que digamos Dios no existe, Dios no es real. No. El no creer es dudar. Es que llegue el problema y dudemos. Es que llegue la necesidad y digamos: no, ¿y qué si Dios no obra? No, ¿y qué si Dios me deja? No, ¿y ahora cómo voy a salir de esta? No, ¿y para qué pasa este problema? No, ¿y por qué a mí esto? ¿Y por qué?
estás dudando, no estás creyendo que Dios es poderoso para guardar tu camino, que Dios es el que ordena los pasos de los santos. Él es el que endereza el camino del hombre. Aunque el enemigo le quiera tender trampas por aquí, por allá y por allá, si Dios te va ordenando tus pasos, no te preocupes, que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo, que más poderoso es el que te cuida que el que está acechándote. Poderoso es el Rey que tiene en sus manos el poder para sacarte adelante. Aleluya. La piedra que desecharon los edificadores es tropiezo para muchos, no solamente para el pueblo de Israel, también para la iglesia. Hay círculos viciosos en los que caemos. Hay rutinas, hay problemas, hay hábitos en los que caemos. Malos hábitos. Tenemos malas costumbres. Tenemos ataduras y estorbos que nos privan de la bendición. Queremos un matrimonio feliz y apenas vamos construyendo el matrimonio hermoso y de repente salen por ahí los celos y echan a perder todo de vuelta. Vamos construyendo muy bonita la familia y sale de repente por ahí la ira y destruye lo poco que habías construido. Vas haciendo una amistad muy bonita con tu compañero, con tu hijo, con tu hija, pero de repente salen esas cosas con las que sigues tropezando, las cosas negativas, esa impaciencia. Que por cualquier cosa te desesperas, te impacientas, no puedes ser paciente, estás desesperado, no hay paciencia en tu vida, no hay esa bendición en tu vida. Y muchas veces en lo que tropezamos es donde está encubierta la bendición más grande para nuestras vidas. Si yo tengo un problema y si mi problema es el carácter, que soy enojón, que soy brusco, que por nada me enciendo, dentro de ese tropiezo que me afecta tanto es donde está el mayor crecimiento para mi vida. Por eso dice la palabra que la piedra en la que tropezaron aquellos hombres ha venido a ser ahora cabeza del ángulo. Quiere decir, cabeza del ángulo es lo más sólido, lo más fuerte, lo más hermoso que puede haber. Quiere decir, es el cimiento de aquello, la cabeza del ángulo, el cimiento de todo aquel edificio. Quiere decir que las cosas que más me perjudican a mí son la cabeza de mi ángulo. Es decir, son las cosas que más me pueden fortalecer, son las cosas que más me pueden ayudar, las cosas a las que más les tengo temor. Le tengo temor a la renta, me desespero y comienzo a angustiarme porque ahí viene la renta. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagarla? ¿Cómo la has pagado todos estos años? No has sido tú, Dios ha sido bueno y ha provisto, te ha dado de comer y no te ha dejado sin comer. Dios ha sido bueno y te ha socorrido, te ha ayudado y te ha sostenido, y el que te sostuvo el día de ayer te sostendrá el día de hoy y el día de mañana. Hermano, y si me corren del trabajo, ahí sí lo voy a perder todo, hermano. Ahí sí me muero, hermano. Ahí sí lo pierdo todo. No, mi hermano, si te corren del trabajo, agarras la mejor ganancia, porque tu fe crece, tu fe madura. Y ahora dice, Señor, ya mi dependencia no es el trabajo. Ahora, ¿a quién tengo yo en los cielos, oh Dios? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tú eres mi sustento, tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza, tú eres mi provisión. Tú eres mi proveedor, tú eres, Señor, tú eres. ¿En cuántas cosas tropezamos? Tropezamos en las deficiencias, tropezamos en los temores, tropezamos en las necesidades, tropezamos en las preocupaciones. Ahí llega la duda que nos hace tropezar. Ahí llega la incredulidad. Por eso dice, para el que no cree, para el que duda, para el que es incrédulo, para el que comienza a decir, lleno de pánico, de preocupación, de miedo, ¿qué voy a hacer? Y comienza a preocuparse y a angustiarse y aún a quejarse contra Dios. Dice, para él es un tropiezo. No hay bendición en la prueba, no hay bendición en la piedra que está en su camino. Pero para aquel que aprende a agarrar lo positivo de aquel estorbo, aparentemente es un estorbo, y llegó alguien y te hizo la vida imposible y comenzó a dañarte, a afectarte, a criticarte, lo que sea.
En vez de que sea algo negativo para ti, tiene que ser la bendición más grande, que va a ser como la cabeza del ángulo. Va a ser lo que más firmeza te va a dar. Las cosas en las que más tropiezas, las cosas por las que más te irritas, las cosas por las que más te impacientas, las cosas por las que más te desesperas, esas cosas es donde está la bendición más grande. Uno quiere correr de esas cosas, uno no quiere lidiar con esas cosas, uno no quiere enfrentarse a esos temores, no quiere enfrentarse a esos retos. Hermano, yo no quiero estar enfermo. Tengo un temor horrible que yo me enferme, hermano. Me preocupa, no sé qué haría si me enfermo. Comienza a tener temor ahí. Otro es algún otro problema que puede tener. Puede ser aún hacia el matrimonio, hacia el hombre, hacia la mujer. Y si me dejara, y si pasara algo, y si se fuera, y si esto, y si lo otro. El Señor dice, ¿sabes qué? Te voy a permitir que te enfrentes con una piedra ahí en tu camino, para que sepas que yo soy tu fundamento. Y que pase lo que pase a tu alrededor, si tú estás anclado en mí, si estás anclada en mí, nada te va a pasar. Vas a salir ganando, vas a salir mejor, vas a salir pulido, vas a salir bendecido, vas a salir en victoria. Vas a salir en victoria. Creerle a Dios suena tan fácil, pero es tan difícil en momentos. Creerle a Dios. El que cree mirará su gloria. El que cree mirará a Jesús en el fuego, mirará a Jesús en el foso de los leones, mirará a Jesús en los ríos y en las aguas, y no se ahogará. Pero el que duda se anegará como Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, aquí estoy. Señor, si eres tú, deja que vaya a ti sobre las aguas. Ven, ven. Y comienza Pedro a caminar. Oiga, ¿cuánto caminó? Yo no sé cuánto caminó, pero caminó sobre las aguas. Imagínense, yo creo que si yo doy un paso sobre las aguas, ya los demás ya son más fáciles. Porque ya mirando que no me hundo en el primero, pues yo creo que ya los demás agarro confianza. Lo difícil es el primero. Pero Pedro ya había dado muchos pasos. Y cuando iba dando pasos ya, de repente llegaban las olas, los vientos, y bajó su mirada del Señor y la puso en los vientos, en las olas, y aquello sobre lo que iba caminando, lo que era la victoria para él. Imagínese que Pedro no se hunde y que llega con el Señor. Al rato no camina sobre las aguas, al rato le dice al Señor, Señor, te juego carreras a la barca sobre las aguas. Oiga, con fe, con firmeza, vamos a caminar. Ya tendría confianza, hasta lanzaría encima del agua, hermano. Pero dice que quitó su mirada del maestro y la puso sobre las olas, sobre el problema. Iba caminando sobre el problema, iba caminando sobre lo que a cualquier persona le hunde, le anega, le ahoga. Iba caminando sobre aquello. Pero cuando quitó su mirada del Señor, dice que comenzó a hundirse. Cuando tú no caminas sobre la prueba, te hundes en la prueba. Si crees en el Señor, vas a caminar por encima de la prueba y vas a mirar la gloria de Dios. Pero si dudas, te hundirás en la prueba. Por eso dice el Señor, no tropieces. Quiero que saques provecho de la bendición. La mayor bendición que nosotros recibimos no es cuando estamos en el altar gozándonos en la presencia del Señor. La mayor bendición que recibimos es cuando estamos en pruebas que no sabemos ni qué hacer. Ahí es cuando crecemos más. Ahí es cuando maduramos más. Ahí es cuando se forma nuestro carácter. Ahí es cuando nos hacemos pacientes. Ahí es cuando nuestra fe crece. Ahí es cuando nos afirmamos en el Señor. Ahí es cuando crecemos en todos los aspectos. Entonces hay una piedra en el camino. La piedra es Cristo, pero está envuelta en un problema. Está envuelta en una necesidad. Está envuelta en una enfermedad. Está envuelta en falta de un trabajo. Está envuelta en un problema matrimonial. Está envuelta en una necesidad que tienes. Ahí está envuelta. Ahí está el Señor, pero está envuelto en aquella prueba. Y hasta que mueves lo de encima y mueves el problema y mueves la enfermedad, dentro de aquello está el Señor. Dentro del horno estaba el Señor. Se paseaban en el fuego, caminaban en el fuego, se gozaban en el fuego, cantaban en el fuego, y salieron, y dice que ni un cabello estaba quemado. Solo las cuerdas estaban quemadas. Solo tus ataduras se quemarán, solo tus estorbos se quemarán. Saldrás y ni un cabello de tu cabeza perecerá, ni un cabello de tu pared, de tu cabeza perecerá, no caerá a tierra, porque Dios está cuidando tu vida.
Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Te gozas, mira su gloria. El problema y la prueba. Imagínense cómo salió Daniel del foso de los leones, alegre, gozoso, porque el Señor estaba con él. Y no fue el rey quien lo sacó de aquel hoyo, fue el Señor el que lo sacó del hoyo. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Los que no creen, los que no creen que Dios está en control, los que no creen que Dios sigue siendo Dios, que para Dios no hay nada imposible, que aunque el diablo quiera zarandear mi vida y sacudirme como trigo, mi vida está en las manos de Dios y solo puede llegar hasta donde Dios le permite que llegue. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Te va a dar una sacudida, Pedrito, que prepárate. Y dice: Señor, pero no vas a permitirlo, ¿verdad? Tú eres bueno, tú eres misericordioso y no vas a permitirlo. No, te cedí con mucho gusto. Le dije: ahí está, todo tuyo. Pero no te preocupes, Pedrito, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y yo voy a estar a tu lado, Pedrito. Y yo voy a estar ayudándote. Yo voy a estar guardándote. Él tiene límites. El enemigo solo llega hasta donde yo le permito, dice el Señor. Hermano, mire, ya me quitó mi trabajo, ya me quitó mi carro, ya me quitó esto, ya me quitó mis hijos. Que te quite todo. Solo te va a quitar lo que Dios quiere que te quite. Y si Dios te lo quita, te lo regresará multiplicado. Te lo regresará. Te regresará bendiciones más grandes que lo que te quitó. Si el Señor te permite que te quiten algo, ¿es para darte algo mejor o es para multiplicarte lo que te quitó? Sí, mi hermano. La única razón por la que el Señor permite que el enemigo te quite algo son dos razones. Una, para darte algo mejor. Si aquello que tienes es algo que no sirve, te lo va a quitar. Y te lo voy a quitar porque tengo algo mejor para ti. Y si te quita aquello, o si no te lo quita para darte algo mejor, si te lo quita porque aquello es tuyo, entonces te lo quita para multiplicártelo. Te lo quita para multiplicártelo. Te dice: mira, te voy a quitar tu riqueza, pero te voy a regresar lo doble, lo triple. Te voy a quitar este trabajo, pero te voy a dar otro mejor. Mira, hijo, te voy a permitir que pases por esta prueba, pero vas a encontrar bendición después de esta prueba. No es para mal, no es para muerte, es para gloria de Dios. Lo que nosotros desechamos se convierte en la cabeza del ángulo. Lo que yo menosprecio es la cabeza del ángulo. Es lo más glorioso que yo pudiera encontrar. Es lo más precioso que pudiera haber. Es el mayor crecimiento que pudiera encontrar. Es la mayor virtud que pudiera sacar. La piedra, el problema en el que tropecé, se convierte en la cabeza del ángulo. Es decir, se hubiera convertido en mi fundamento. Una paciencia inconmovible, una fe firme, un carácter estable, un amor incondicional. Que me amen o no me amen, me critiquen o no me critiquen, me den besos o me den pellizcos, yo poder amarles todavía. Yo poder amarles. Aquello en lo que estoy tropezando se pudiera haber convertido en la cabeza del ángulo. Pudiera ser mi victoria más grande, pudiera ser mi triunfo más grande, pudiera ser mi victoria, mi bendición, mi talento más glorioso. De ese problema pudiera sacar la cabeza del ángulo. Pudiera sacar mi base, mi fundamento. Mi vida es inestable y no prospero y nunca prosperaré y no logro hacer nada en el camino del Señor porque me mueven los problemas, porque no tengo fundamento, no tengo cabeza del ángulo. Agarro un trabajo y más tardo en agarrarlo que en perderlo, por impaciente, por irresponsable, por tantas cosas, y comienza a estorbarme. Dios dice: y yo quiero que ese problema, hermano, es que me maltrataron, es que es mal, el mayordomo me gritó y yo no voy a soportarle a un mayordomo que me grite. No sabes lo que estás diciendo. Ahí estaba tu bendición, ahí estaba la cabeza del ángulo para tu vida. Te ibas a formar, te ibas a capacitar para que Dios sacara algo glorioso de tu vida. Pero lo que nosotros miramos como lo peor y lo desechamos, Dios dice: esto es la cabeza del ángulo.
Esto es lo más glorioso. Este es tu fundamento. Si lograras sacar eso y cimentarlo en tu vida, ya no tropezarías en el camino, ya no fracasarías. Cuando una pareja, un matrimonio tienen problemas y se separan porque él es así y ella es así y no podemos vivir y cada uno por su lado, va a ir y se va a casar con otro, va a ir y se va a casar con otro y van a fracasar igual. Porque llevan inestabilidad, nunca pudieron soportar, estabilizarse, ser pacientes, sacar la virtud del problema, ser estables, tener la cabeza del ángulo en su vida. La cabeza del ángulo es aquella piedra que está en el camino, es aquella piedra en la que tropezamos, es aquel problema, es aquella diferencia, es aquella necesidad, es aquella situación. Cuando yo venzo aquello, cuando yo descubro a Cristo en aquello, me fundamento y agarro lo que Dios tenía para mí, la cabeza del ángulo para mi vida. La cabeza del ángulo para mi vida puede ser paciencia. Por impaciente lo pierdo todo. Puede ser mansedumbre, porque soy tan iracundo y tan corajudo que por eso lo pierdo todo. Perdí hijos, perdí matrimonio, perdí trabajo, perdí todo por iracundo. Puede ser la cabeza de mi ángulo el recibir confianza y convicción, porque por celosa, lo pierdo todo. Pierdo todo y donde me meta voy a perder eso por aquel problema que tengo. No tengo cabeza de ángulo, no tengo fundamento en mi vida, no tengo cimiento sólido. El cimiento sólido es lo que me capacita, es lo que me fundamenta, es lo que me hace crecer. Y eso solamente lo encuentro en el tropiezo que está en el camino, en la piedra en la que tropiezas, en el problema en el que tropiezas. Ahí te formas, ahí te pules y ahí sacas gloriosas bendiciones. Oiga, dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es cabeza del ángulo, pero es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropieza uno sobre de ella porque mira lo malo, mira el problema, mira que no me aman, mira que esto, mira que el otro, y no está mirando que Dios quiere perfeccionar su amor, su fe, su paz, su fundamento dentro de su corazón, para tener victoria en cualquier terreno que se mueva y en cualquier necesidad a la que se enfrente, poder mirar la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Isaías capítulo 8, del verso 9 al verso 15. Dice la palabra: reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Muchos se enredarán, muchos tropezarán, muchos caerán, muchos caerán en la piedra, en la roca, en el problema que esté en el camino por no confiar en el Señor. Y luego sigue hablando de que Dios será por santuario aquellos que creen en Él, aquellos que confían en Él. Hermanos, nosotros muchas veces queremos huir del quebrantamiento. Le tememos al quebrantamiento y queremos evitar el quebrantamiento de mil maneras. Pero Dios corre hacia el quebrantamiento o hacia el quebrantado de corazón.
Uno huye del quebrantamiento y dice: yo no quiero quebrantamiento, yo no quiero quebrantamiento. La prueba me quebranta, el sufrimiento me quebranta, el dolor, la necesidad me quebranta. Yo no quiero quebrantamiento. Pero el Señor dice: hijo, tú no quieres quebrantamiento, pero yo amo el quebrantamiento. Porque un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado delante de mí, jamás, jamás, jamás lo desecharé, dice el Señor. Un corazón quebrantado lo recibiré, lo levantaré, lo confortaré, lo alentaré, lo sustentaré. Un corazón quebrantado me conmueve, dice el Señor. Nosotros queremos evitar el quebrantamiento, pero en el quebrantamiento es donde somos moldeados y formados y capacitados. En el quebrantamiento es donde el Señor nos toma como alfarero y nos hace una nueva vasija. Queremos ser la misma vasija fea, arrugada, toda torcida que somos. Así queremos ser. ¿Por qué? Porque si el Señor nos endereza, duele. Tiene que quebrarnos como vasija vieja todavía. Pero no va a decirnos: ok, así te voy a dejar como estás, nomás te voy a poner un poquito aquí para medio acomodarte. No, el Señor dice: ¿sabes qué? No me gustas como eres, ni me gusta como estás, ni me gusta tu forma de ser. Te voy a quebrantar, voy a agarrar como un vaso de barro y lo voy a aventar al piso, que se quebrante en 1000 pedazos. Entre más pedazos son mejor, entre más chicos son los pedazos mejor. Entre más se hace pedazos mejor. Y uno dice: y ahora sí ya se despedazó mi vida. Ahora sí que voy a hacer. Estoy arruinado, me acabé. Ahora sí me quedé sin nada. La vida de Job se hizo pedazos. Sus hijos murieron. Pasaron problemas, dificultades. Su esposa lo dejó. Un montón de problemas, se hizo pedazos. Enfermedad sobre su cuerpo se hizo pedazos su vida. Pero cuando estaba hecha pedazos fue cuando el alfarero dijo: ahora sí, así te quería ver, Job. Así te quería mirar. Quería trabajar en ti. Ahora podré hacer de ti el hombre que yo quiero hacer. Ahora podré hacer de ti la mujer que yo anhelo sacar de ti. Ahora podré cumplir mi obra en tu vida. Ahora estás en el lugar que te quería. ¡Qué tremendo! Para uno es el fracaso más grande y el peor lugar donde puede estar, pero para Dios es el mejor lugar. Dice: así te quería mirar, chiquito. Ahora sí no te me escapas ni para dónde te hagas. Y ahí lo comienza a agarrar y a formar y a moldear y una vez más a hacer. Y cuando el Señor comienza ya a trabajarlo, y luego ya cuando lo tiene hecho, uno dice: ya estuvo. No, todavía te falta meterte al fuego para que te cosas bien. Y cuando te mete al fuego, ahí todavía se aprieta ese barro y sales una vasija preciosa, dando gloria al Rey, dando alabanza al Rey, dando alabanza al que vive, porque sabes que tu vida está en sus manos y que nada ni nadie te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, bendito su nombre. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Se andan volviendo locos y no hayan la puerta. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué significa eso? La palabra de la cruz. ¿Por qué no dice la palabra de Dios? La palabra especial, la palabra esto, no. La palabra de la cruz. ¿Por qué menciona la cruz? Cruz es sufrimiento. Cruz es dolor, cruz es angustia, cruz es problemas, cruz es todo lo más negativo, lo peor es vergüenza. Que clavaran a alguien en una cruz desnudo y lo colgaran ahí y lo martirizaran a muerte, eso es vergüenza. Y nosotros decimos: es que el hermano me maltrató. ¿Qué? ¿Que el hermano te maltrató? Mira lo que le hicieron a tu Señor y tú te estás quejando porque tu hermano te maltrató. ¡Qué ignorancia y qué inmadurez de nosotros! ¿Cómo tropezamos sobre tonterías y no estamos mirando la palabra de la cruz? No estamos mirando la palabra de la cruz, hermano, porque la palabra de la cruz, dice la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz,
Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Sufrir, no hombre, ni loco. Que me deje yo, que me digan y me hagan, ni loco. Pero yo que no me voy a defender, ¿cómo que no? Locura para los que se pierden. Locura, es una tontería. Que si me dan un golpe en una mejilla les ponga la otra. Dice alguien, se la voy a poner pero bien roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es locura para él. Quiere ponerse al tú por tú. Es locura para el que se pierde. Me hicieron, pues ahora yo te hago. A que me quede quieto, ¿cómo me voy a desquitar? Me lo hiciste, te la hago. Ojo por ojo, diente por diente. Te vas a perder. Te vas a tropezando por la palabra. Tropiezas y tropiezas y tropiezas. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para todo el que se pierde, la palabra del sufrimiento, la palabra de las pruebas, la palabra de la angustia. Cruz es ser avergonzado, ser maltratado, es pasar pruebas, es pasar luchas, es pasar enfermedades, es quedarte callado cuando tienes la razón y pudieras argumentar y hablar y dejar que Dios se encargue de tu justicia y que Dios sea el que te levante. Cuando tú te humillas, Él te levantará. Él te levantará. Si alguien sabe hacer justicia, es el Señor. Él es el Dios justo y Él no se queda quieto por nada. La palabra de la cruz es locura. Si a ti te dicen que tienes que sufrir, dices, es una locura. Pero dice el Señor, es poder de Dios para los que creen en el Señor. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. Cada quien pide algo. Señales, explicaciones, sabiduría. Todos queremos algo. Pero el que confía en Jesús solamente espera en Dios. Solamente espera en Dios. Dios tiene poder. Dios sabe arreglar las cosas mejor que yo y que tú juntos. Dios tiene más sabiduría. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, Dios con el dedo chiquito, por así decirlo, porque no tiene dedo chiquito, todos están grandotes. Amén. Dios con su debilidad más chica, si es que dijéramos que Dios tiene debilidad, porque no tiene debilidad, pero lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y lo más sabio de los hombres es más necio que lo más sencillo de Dios. Es decir, Dios, su sabiduría es suprema, es eterna. No, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Tu sabiduría te va a hundir y vas a tropezar. ¿Por qué? Porque tu sabiduría no se iguala a la sabiduría de mi Señor. Mi Señor es sabio. No tienes que buscar tus señales ni sabiduría. Busca a Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es el poder que nos ayuda a mejorar, a crecer, a caminar, a vencer. Es Cristo en nosotros, el poder de Dios. ¿Sí comprende? Porque lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo, lo vil y menospreciable, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Oh, yo soy sabio. Te va a hacer a un lado el Señor. Tú dices que eres, yo no quiero lo que dice que es. Yo quiero el que dice, yo no soy nada. Yo no puedo, Señor, ni siquiera mover un dedo sin ti. Señor, sin ti, nada puedo hacer. Pero contigo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Si tú me das fuerzas, caminaré. Si tú me das fuerzas, venceré. Si tú me das ánimo, triunfaré. Si tú conmigo, ¿quién podrá estar en contra de mí? Si Él con nosotros, no tropezaremos. El hombre tropieza en las locuras. Las locuras, la locura de la predicación. Los problemas te predican de una manera tan preciosa que te dan un mensaje como ningún predicador puede dártelo. El predicador te da el mensaje y tú te gozas, pero la prueba te da un mensaje que aprendes más que por 20 mensajes del predicador. Lo que te da una sacudida a la prueba, aprendiste tu lección y sales de ahí tranquilito y bien moldeadito y dócil, caminando sin ningún problema. Ni siquiera necesitas escuchar otra predicación. La pura prueba te enseñó, te predicó. No tropecemos, hermanos. No tropecemos. La piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo. Era el cimiento de su vida.
Era el cimiento de su templo. Era el cimiento de su caminar. Los problemas y luchas y dificultades que desechas son el cimiento de tu vida. Son los que te van a dar estabilidad. De ahí vas a sacar tu confianza, tu fe, tu paz, tu firmeza. Vas a sacar tu crecimiento, tu estabilidad. Te vas a formar, te vas a moldear. Vas a sacar la cabeza del ángulo. Ahí está, en esa piedra en la que tropiezas. Y el Señor dice: ya no quiero que tropieces. Ya no quiero que tropieces. No quiero. Quiero que aprendas que aunque eres el débil, que aunque seas de lo peor, de lo vil y de lo menospreciable, yo tengo poder para sacarte adelante. Pero humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te levantará cuando fuere tiempo. Él te levantará, Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Parecerá que sufrirás por un momento, parecerá que batallarás por un tiempo, pero no dejará para siempre caído al justo. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie.